Divórciate de papá mientras puedas. Disculpe, las palabras simplemente se escapaban sin pensar. Porque después de todo, mi hija Marlene acababa de despertarme esta mañana temprano para decirme que incluso para un adulto, es una frase difícil de digerir. Entonces, ¿por qué mi hija lo dice? Cuando le pido a Marlene que me dé más detalles, ella dice, verás, papá te dirá adiós. Espera, adiós. ¿Es eso cierto? Sí. Entonces tienes que hacerlo rápido. No es que dude de las palabras de Marlene, pero es difícil creer que Richard pensara de esa manera. Pero los ojos de Marlene están fijos en los míos. Esos ojos, mucho más serio de lo que cabría esperar de un niño de 5 años. No puedo creer que esos ojos decididos mintieran. Muy bien, Marlene, prepárate ahora. Dicho esto, rápidamente empacamos nuestras cosas y salimos de la casa. Mi nombre es Johanna Stewart. Vivo con mi esposo, Robert, y nuestra hija de 5 años, Marlene. Conocí a Robert durante la universidad y nos casamos justo después de graduarme. Pensé que lo apoyaría como ama de casa, pero cuando su trabajo no salió según lo planeado, tuve que trabajar en una empresa local. Sin embargo, quedé embarazada al año siguiente. Después de discutir nuestro futuro, decidí dejar mi trabajo. Pensé que me concentraría en criar a Marlene y hacer las tareas del hogar, pero no salió bien. La razón fue Robert. Después de graduarse de la universidad, consiguió un trabajo en una empresa importante, pero su naturaleza naturalmente reservada y su ineptitud hicieron que no encajara y renunció poco después. Saltó de un trabajo a otro y finalmente consiguió su trabajo actual hace 4 años. Robert parece pensar que como ha conservado este trabajo durante 4 años, estamos financieramente estables, pero en realidad estamos lejos de eso. De hecho, estamos en una situación difícil. Con las ganancias de Robert, nuestro futuro parece incierto. Ya estoy de vuelta. Bienvenido a casa. Aquí para este mes. Después de terminar el trabajo, Robert llegó a casa y me entregó los gastos de manutención del mes. De inmediato. Gracias. Robert sonrió felizmente ante eso y fue a otra habitación para cambiarse su traje. Suspiré, mirándolo irse. Es amable de su parte, pero miré el dinero que me dio y no pude evitar sonreír irónicamente. También tenemos una hija que solo tiene 5 años. Está en una edad en la que requiere mucha atención y cuidado, y eso cuesta dinero. El costo de vida con ella es incomparablemente más alto que cuando éramos solo nosotros dos, por lo que es natural que tener un poco de dinero extra sería útil. Pero hay un límite para eso. El dinero que mi esposo da para los gastos del hogar es siempre de $500. Sinceramente, no es suficiente. En el fondo, desearía que diera un poco más, pero decirle eso directamente parece un poco duro. A pesar de ser un empleado de tiempo completo, el salario neto mensual de Robert es de solo $1,500. El salario es tan bajo que a veces me pregunto si a su empresa le va bien. Sabiendo esto, no puedo pedir más. Especialmente ver ese rostro suyo siempre sonriente lo hace aún más difícil. Hay otra razón por la que no puedo decir nada. Una vez le dije que desearía que tuviéramos más dinero para los gastos y su reacción fue intensa. ¿Esperas que dé aún más? ¿Te das cuenta de lo duro que estoy trabajando por este pequeño salario? Acababa de tratar de hablar sobre nuestros crecientes gastos desde que nació nuestra hija, pero Robert se enojó mucho. Debería haber considerado su situación antes de hablar, pero con toda la crianza del niño en la que estaba ocupada, no tuve tiempo para pensar en sus sentimientos. Entonces tal vez podrías considerar buscar un trabajo que pague mejor. Deja de molestar. Me gusta mi trabajo actual. No trabajas, así que no comentes sobre mis elecciones. Lo lamento. Robert es generalmente un hombre de pocas palabras. Los de afuera lo ven como una persona tranquila y gentil, pero en casa actúa como el cabeza de familia. Un verdadero tradicionalista, si sabes a qué me refiero. Incluso el más mínimo comentario que no le guste lo enfadará. Eso se ha convertido en un trauma para mí, y ahora siempre camino sobre cáscaras de huevo cuando hablo con él. Entonces, en uno de esos momentos, ¿eres mamá? Oh, estoy bien, Mar. Gracias por preocuparte por mí. De nada. Si bien trabajo desde casa, entre cuidar a Marlene y hacer las tareas del hogar, no gano tanto como me gustaría. Durante estos días desafiantes, mi angelito Marlene siempre logra consolar mi corazón cansado. Mami, me he portado bien, así que tienes que trabajar duro, ¿vale? Dicho esto, trajo un vaso lleno de jugo de naranja con sus pequeñas manos. Gracias, Mar. Cuando termine de trabajar, vamos de compras, ¿vale? Sí. Con una sonrisa brillante, mi hija se veía tan preciosa. Nunca quiero hacerla pasar por momentos difíciles. Si el dinero es escaso, simplemente tengo que trabajar más duro. Gracias al apoyo de mi hija, he podido concentrarme más en el trabajo. Entonces un día vuelvo. Marlene, te compré un juguete. Mirar, es el que estabas esperando. Mi esposo, que nunca antes había comprado juguetes,
le trajo uno a nuestra hija por primera vez. Sin embargo, cuando vio el juguete que le entregó su papá, dijo que mamá me lo regaló el otro día y se lo mostró. De repente, su rostro se puso pálido, le arrebató el juguete y, enojado, se lo arrojó. Afortunadamente no la alcanzó, pero la mera idea de lo que pudo haber sucedido es aterradora. ¿Qué demonios estás haciendo? Callarse la boca. Mientras nos gritábamos, nuestra hija lloraba incontrolablemente a un lado. Quizás agitado aún más por eso, se acercó a nuestra hija que lloraba. Instantáneamente supe que esto era malo, así que la protegí. Irse. No. Mi marido levantó el brazo derecho y luego lo bajó. El sonido resonó por la habitación. Luego, sin decir una palabra, fue a la trastienda, se puso su ropa informal y se dirigió a alguna parte. Abracé a mi hija con fuerza. Marlene, ¿estás bien? No estaba llorando como antes, pero tal vez estaba asustada por ver a mi marido a quien nunca había visto. Ella tembló levemente en mis brazos. Una vez que sentí que se había calmado, me dirigí al baño. Vaya, eso es un gran moretón, un hematoma que cualquiera podía ver claramente. Afortunadamente, no es lo suficientemente grave como para justificar un viaje al hospital. Sin embargo, no puedo entender por qué Robert se enojó tanto. ¿Estaba molesto porque le compré un juguete a Marlene? ¿O porque era el mismo juguete que ya tenía? Aún así, la desconfianza que siento por mi marido después de lo que hizo no se puede descartar fácilmente. La idea de que esto vuelva a suceder es algo en lo que realmente no quiero pensar. 2 horas más tarde, Robert regresó. Aunque nuestras miradas se encontraron, él no dijo nada y se dirigió directamente al dormitorio, agarrando su pijama de camino al baño. Después del baño, se fue directamente a la cama. Tenía miedo de que volviera a hacer algo, pero me sentí aliviado cuando se quedó dormido. Inmediatamente decidí dormir en la sala con Marlene. A la mañana siguiente me despertó un fuerte ruido. Parece que Robert se había ido a trabajar. Los acontecimientos de ayer pasaron por mi mente, haciéndome dejar escapar un suspiro involuntario. A mi lado, Marlene dormía profundamente. Acaricié suavemente su cabeza con fervor, esperando pasar un día sin incidentes. Han pasado 3 meses desde ese incidente y, afortunadamente, la vida ha ido bien. Robert ha estado trabajando duro como siempre y yo he estado cuidando de la casa y de Marlene mientras también gestionaba mi trabajo remoto. Llevar una vida como antes. Estoy en casa. Hoy compré un pastel en esa pastelería popular. Vamos, pruébalo. Gracias, papá. ¿Dónde está el mío? Lo siento, Marlene, no te compré uno hoy. Es solo para mamá. Te conseguiré uno la próxima vez, ¿de acuerdo? Desde ese día, mi marido parece un hombre diferente. Él, que siempre era tan reservado en público, empezó a hablar más, dejó de comportarse como un altivo en casa y se volvió más amable conmigo y con Marlene. Probablemente ese incidente cambió su perspectiva. Sin embargo, hay una cosa que todavía me preocupa. Es el momento en que me entrega los gastos mensuales. Su salario sigue siendo escaso como siempre, pero empezó a darme todo su sueldo para los gastos del hogar. Aquí está para este mes. El salario sigue siendo bajo, pero debería ser más que suficiente, ¿verdad? Esperar. ¿Todo el asunto otra vez? No necesitamos tanto. El extra que gano trabajando desde casa lo cubre muy bien. Sí, cierto. Pero bueno, yo soy el sostén de esta familia, ¿no? Si solo diera como 500 pesos para gastos, ¿no sería vergonzoso? La gente se reiría si supiera que es desagradable. A pesar de los cambios, parece completamente diferente. En ese momento sentí una inquietud indescriptible. Hola papá, juguemos conmigo. Oh, ha pasado un tiempo. Seguro. ¿Qué es lo que quieres hacer? Vamos a ver. Era algo que no había visto en mucho tiempo. Hasta hace poco, mi esposo y Marlene jugaban juntos todos los días. Sin embargo, después de ese incidente, Marlene se mantuvo alejada de él. Me sorprendió cuando Marlene, que había estado evitando a su padre, le pidió que jugara con ella. Al verlos dirigirse a la habitación de Marlene, Marlene me miró por un momento. Sus ojos en ese momento parecían suplicarme algo. 1 hora después, Marlene llegó a la sala. En el momento en que me vio, dijo que su padre se iría de viaje de negocios. Mamá, papá dijo que se irá de viaje de negocios a partir de mañana. ¿Un viaje de negocios? No me mencionó nada. Siempre solía informarme cuando salía de viaje de negocios, pero esta vez no lo había hecho. Más tarde, cuando mi marido llegó a la sala, le pregunté sobre el viaje. Surgió de repente. ¿De repente? ¿Cuándo? ¿A dónde te diriges? Está bastante lejos. Este es un viaje crucial y hay algunos secretos involucrados. Nunca había oído hablar de un viaje de negocio secreto. Sus explicaciones inconsistentes me hicieron sentir incómodo, pero esa noche me fui a la cama. Al día siguiente, me despertó un ruido procedente de la sala de estar. ¿Qué? ¿Mirando a la sala de estar? Lo siento.
Te desperté. Mi marido se estaba preparando para un viaje de negocios. ¿Ya te vas? Voy a empezar a trabajar tan pronto como llegue allí, así que pensé en irme con algo de tiempo extra. Es bueno llegar temprano, pero son solo las 5 de la mañana. No es así. ¿Por qué tan pronto? Bueno, solo soy un empleado de bajo rango. Debería estar allí antes de que lleguen los demás. Al decir que se fue rápidamente a su viaje de negocios, su comportamiento se sintió mal. Definitivamente algo andaba mal. Justo cuando pensé que de repente nuestra hija se despertó y dijo: deberías divorciarte de papá ahora. Disculpe, sin querer dejé escapar un comentario de sorpresa. Quiero decir, que ella se despertara tan temprano y me dijera que me divorciara de su padre fue inesperado. Incluso un adulto se sorprendería ante tales palabras. ¿Por qué mi pequeña diría esto? Le pedí que me explicara en detalle. Él está planeando decirte adiós. Esperar. Adiós. ¿Es eso cierto? Sí. Entonces hay que actuar rápido. No es que dudara de lo que ella dijo, pero era difícil creer que a él se le hubiera ocurrido algo así. Pero sus ojos, ellos miraron directamente a los míos. Esos ojos eran más serios de lo que cabría esperar de un niño de 5 años. Había algo en esa mirada seria que hacía difícil creer que estuviera mintiendo. Muy bien, Marlene, preparémonos ahora mismo. Dicho esto, rápidamente empacamos y salimos de la casa. Unos días después, recibí una llamada frenética de él. Oye, ¿dónde estás? Regresé de mi viaje y no hay nadie en casa y todas tus cosas se han ido. ¿Qué está sucediendo? Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estuvo tu viaje? Debe haber sido aburrido ir solo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No sirve de nada hacerse el tonto. Sé que el viaje de negocios fue una mentira. Los viajes de negocios de mi marido eran todos mentira. Eso es una locura. ¿Por qué mentiría sobre un viaje de negocios? Si está tan preocupado, llame a la empresa. Ellos aclararán las cosas. Verás si miento o si simplemente estás paranoica. Ah, ¿de verdad? ¿Debería llamarlos? ¿Crees que si dices eso no te llamaré? ¿Es por eso que eres tan atrevida? Pero la cuestión es que estoy seguro de que estás mintiendo porque ya lo comprobé con la empresa. Me dijeron que te habías tomado un descanso de 3 días y me preguntaron si no me había enterado. Dejó escapar un pequeño grito ahogado al otro lado de la línea. Mi marido, que había salido de casa diciendo que era para un viaje de negocios, había estado pasando las noches en su coche cambiando de lugar para que nadie lo viera. Sorprendido, probablemente mi marido no pensó que yo llegaría tan lejos. Claro, mi antiguo yo simplemente habría creído lo que decía sobre sus viajes de negocios y no habría pensado en llamar a su empresa para verificarlo. Pero esta vez es diferente. Todo gracias a nuestra hija. Marlene me dijo que tus viajes de negocios eran mentiras. ¿Qué, Marlene? De ninguna manera. No hay manera de que Marlene lo supiera. Debiste haberle metido esa idea en la cabeza, ¿no? Eso es imposible. Sabes tan bien como yo que, aunque Marlene solo tiene 5 años, es observadora. Ella observa todo de cerca, incluso lo que hacemos y pensamos. A pesar de tener solo 5 años, Marlene tiene una perspectiva madura. Probablemente debido a todos los dramas de televisión que veo, ella siempre estaba inquieta cuando era bebé. Pensé que se le pasaría con la edad, pero con ella duró más y fue peor de lo que jamás imaginé. Durante esos momentos, a menudo veía dramas de televisión mientras intentaba calmarla. Incluso ahora, a medida que ha crecido, continúa viéndolos habitualmente, desde los programas más recientes hasta los más antiguos, e incluso dramas de misterio de 2 horas. Si no puede verlo todo, lo grabará para verlo más tarde. Su amor por los dramas incluso me sorprende a veces. Gracias a esto, su forma de pensar y hablar ha madurado naturalmente. Lo dijiste antes, ¿no? Ese es el cabeza de familia. Es su trabajo protegernos y saber qué es lo mejor para la familia. Sí, lo hice. Soy el jefe de esta casa. Los conozco mejor que nadie. Bueno, entonces debes saber lo que voy a decir a continuación. Sí, por supuesto. En ese caso, no dudo en decir que me voy a divorciar de usted. Que, cuando mencioné el divorcio, naturalmente se opuso firmemente. ¿Divorcio? ¿Por qué? ¿Qué no te gusta de mí? No se trata de agradar o desagradar. Me divorcio de ti para protegerme antes de que me borres. ¿Qué? No entiendo lo que estás diciendo. De repente mi marido guardó silencio. Seguí adelante. Si no lo entiendes, déjame explicártelo. Todo empezó cuando Marlene me dijo que quería que nos divorciáramos. Al principio pensé, ¿divorcio? ¿Por qué? Pero justo después de eso, cuando Marlene dijo adiós, me di cuenta de que lo había aprendido de los dramas de televisión. Marlene, a quien le encantan todos los programas de televisión, disfrutaba especialmente de los dramas de misterio. En esos programas, casi siempre hay escenas en las que alguien muere después de verlos. Marlene debe haber sentido intuitivamente que causar dolor a alguien y hacer que dejara de respirar era algo malo. Cada vez que pasaba una de esas escenas, ella me decía, «Oye mamá,
Esa señora simplemente se despidió. Y antes era un hombre. ¿Ese tipo es malo? Así es. Las personas que hacen que los demás se despidan así son malas. Veo. En otras palabras, cuando Marlene dijo adiós, estaba hablando de que alguien estaba muriendo. Y luego me dijo, papá está tratando de decirte adiós. Si no hubiera estado viendo esos programas con ella, nunca la habría entendido. Si no hubiera pasado tiempo de calidad con Marlene, no me habría dado cuenta. Y sin duda habría terminado muerta a manos de mi marido. ¿De verdad crees que haría algo así? Debes haberlo dicho. Porque es la verdad, ¿verdad? Déjate de tonterías. ¿Por qué diablos querría hacerle daño a mi propia esposa? ¿Y tú crees algo que dice un niño de 5 años y luego consideras el divorcio? Tienes que estar bromeando. Parecía que discutir con él era inútil en este momento. Necesitaba mostrarle pruebas innegables. Si eres tan inflexible, te mostraré la evidencia. Pruebas de tu intento de quitarme la vida. ¿Evidencia? Colgué el teléfono y luego le envié una imagen. Momentos después, volvió a llamar. ¿Por qué tienes? ¿Sorprendido? Lo que le envié fue un plan detallado desde su teléfono para acabar con mi vida. Cuando regresara de su viaje de negocios, nos llevaría a Marlene y a mí a dar un paseo, nos drogaría con una bebida que contenía pastillas para dormir, nos dejaría en el auto y luego fingiría ser quien los encontró. Peor aún, en el mismo sentido, también tenía la intención de dañar a nuestra hija. Un plan tan siniestro que era difícil creer que alguien pudiera pensar en él. Por cierto, me enteré de esto gracias a Marlene, que, anteriormente, cuando nuestra hija Marlene jugaba con él, Marlene corría hacia ella y le decía, mamá, mira esto. Ella le entregó su teléfono. En la pantalla estaba todo el plan que se le había ocurrido. El plan detallaba sus quejas contra mí. A pesar de que él trabajaba como empleado de oficina, yo, trabajando desde casa, ganaba más, lo que hirió su orgullo. Con el tiempo, su orgullo se convirtió en celos. Empezó a pensar que sin mí su orgullo permanecería intacto. Entonces empezó a investigar formas de deshacerse de mí en línea. ¿Revisaste mi teléfono? No era mi intención. No hasta que Marlene me dijo el motivo. Marlene sabía que lo que había en su teléfono se remonta a hace un tiempo. Una vez, Marlene le pidió que viera una serie de televisión. Sin embargo, mi marido no dejaba de ver la televisión. Entonces le dijo a nuestra hija que jugara un juego y le entregó su teléfono celular. Cuando nuestra hija desbloqueó el teléfono para jugar, se encontró con una pantalla que nunca antes había visto. Pero esa pantalla era el meticuloso plan que mi marido había hecho para deshacerse de mí. Esa pantalla era inquietantemente similar a la trama de un drama televisivo que había visto. Así fue como Marlene se dio cuenta de lo que estaba planeando. No tenías derecho a espiar. ¿Cómo puedes siquiera decir eso? Te das cuenta de lo que estabas planeando, ¿verdad? Yo solo. Me alegro de haber confiado en Marlene. Si no, ¿quién sabe dónde estaríamos ella y yo ahora? Colgó sin decir una palabra más. Inmediatamente después de eso, apareció un correo electrónico en mi celular. Decía, no creas que esto se acabó. Yo también tengo planes. 2 horas después, para mi sorpresa, mi esposo apareció en la casa de mis padres. Sabía que estarías aquí. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Siempre supe que volverías corriendo a casa. Es bastante obvio que detrás de mí nuestra hija parecía aterrorizada. Ve a la trastienda. Ella asintió y se dirigió a la trastienda. Nunca pensé que vendría hasta donde mis padres, pero ahora que está aquí, no tengo más remedio que enfrentarlo. ¿Qué te trae por aquí? Seguramente no estás intentando recuperarnos, ¿verdad? Es exactamente por eso que estoy aquí. Somos una familia. Después de todo, deberíamos estar juntos. ¿Juntos? ¿Tú? ¿Quién ha estado amenazando a Marlene y a mí? Dame un respiro. El enfrentamiento continuó. No te preocupes por lo que pasó antes. He cambiado. Vivamos felices. Solo nosotros 3. Para ti y Marlene. Definitivamente es mentira. Lo pude ver en sus ojos. Te lo he dicho antes. Voy a divorciarme de ti. Ya he consultado a un abogado. ¿Un abogado? Bueno, no significa nada si no estoy de acuerdo. Puede que sea cierto, pero no llegaremos a eso. ¿Qué quieres decir? Entonces le mostré algo. ¿No es ese el plan que grabé? ¿Cuál es el punto de mostrarme eso ahora? ¿Tratando de amenazarme con eso? Aún así, no me voy a divorciar de ti. No soy tan bajo como para amenazarte. Si lo hiciera, la gente pensaría que soy como tú. Lo que hice fue contarle todo a la policía, junto con todas las pruebas. ¿Qué? ¿Los policías? Por supuesto. ¿Crees que no haría nada cuando mi propio marido intenta matarme? Al enterarse de la policía, pareció enfurecido y se abalanzó sobre mí. Intenté cerrar la puerta principal a toda prisa,
pero él la abrió con fuerza. ¿Piensas que esto es una broma? Era una persona completamente diferente, no el marido de modales apacibles que conocía. Ante su fuerza furiosa, me sentí impotente. Mamá, desde atrás, escuché la voz de Joana. Mirando hacia atrás, la vi temblando de miedo, pero aún mirándonos. Está muy asustada. Está bien, cariño, mamá te protegerá. Al decir eso, sentí una nueva fuerza. Tal vez sea el poder de una madre que intenta proteger a su hijo. Intenté con todas mis fuerzas cerrar la puerta, pero su fuerza estaba más allá de todo lo que imaginaba. Simplemente ya no puedo más. ¿Fue entonces qué estás haciendo? Al mismo tiempo que la voz, mi marido fue derribado gritando. Tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder, miré afuera a través de un pequeño hueco en la puerta principal. Joana, ¿estás bien? Papá. Justo a tiempo apareció mi padre. Papá, ¿por qué estás aquí? Pensé que estabas en un viaje de negocios a partir de hoy. Olvidé algo en casa. Solo volví para agarrarlo.